Hola, me da gusto saludarles este domingo que Dios creó para que lo dediquemos a Él. Vamos a comenzar la clase orando a Dios para que no nos distraigamos, podamos conocerlo y que nuestra fe sea más y más grande. Dios, muchas gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra, para aprender más de ti. Ayúdanos a concentrarnos y no distraernos y que podamos conocerte. En nombre de Cristo Jesús, amén. Seguimos conociendo a Jesús en la vida de Pedro. En estas clases hemos visto cómo Jesús fue dando lecciones muy importantes a Pedro. Por ejemplo, cuando lo llamó a ser pescador de hombres, cuando le ayudó a que atrapara cientos de peces en una manera milagrosa, cuando lo hizo caminar sobre el mar. También está la vez cuando le enseñó que Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados y llevarnos al Padre. Pedro había aprendido mucho de su Señor, pero había llegado el día que todos temían. Jesús fue traicionado por Judas Iscariote, uno de sus discípulos, y esto fue lo que pasó. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de jefe de los sacerdotes, mientras Pedro lo acompañaba desde lejos. Allí, en medio del patio del palacio, habían encendido una fogata y se sentaron alrededor de ella. Pedro también se sentó con ellos. En eso, una sirvienta observó a Pedro sentado junto al fuego y mirándolo fijamente dijo: «Este también andaba con Jesús». Pero Pedro lo negó diciendo: «Mujer, yo ni siquiera lo conozco». Al poco rato, un hombre lo vio y dijo: «Tú también eres uno de los seguidores de Jesús». Y Pedro contestó: «No, hombre, no lo soy». Como una hora después, otra persona insistió y dijo: «Estoy seguro de que este era uno de sus seguidores, pues también es de Galilea». Pedro respondió: «Ni siquiera sé de qué me hablas». No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. En ese momento Jesús miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho en su última cena juntos: «Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces». Ocurrió justo lo que Jesús dijo. Luego Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Nuevamente en esta clase podemos comprobar que Jesús es Dios porque todo lo sabe. Sabía que Pedro iba a decir que no lo conocía. Por eso, cuando Jesús había ido a orar, le dijo a sus discípulos que también oraran para que no cayeran en la tentación. Pero en vez de eso, se quedaron dormidos tristemente. Algo importante que podemos notar es que Pedro, al momento de encontrar su mirada con la de Jesús, salió del lugar donde estaba y se puso a llorar con mucha tristeza porque sabía que había pecado contra Dios. Algo similar pasó cuando se dio cuenta de lo pecador que era en comparación a Jesús y le dijo: «Apártate de mí porque soy hombre pecador». Esta es la principal característica de un verdadero creyente. Cuando peca, le duele, se pone triste por haber desobedecido a Dios. En cambio, un falso creyente sigue pecando y desobedeciendo a Dios sin dolor ni tristeza por su pecado. ¿Cuál de los dos crees que seas tú? ¿Te sientes triste por fallarle a Dios cuando pecas o se te olvida y sigues con tu vida normal? Nosotros podemos pensar que no es tan grave lo que hacemos, pero el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice que el que falla en un solo mandamiento es como si hubiera pecado en todos los mandamientos. También 1 de Juan 1, 8 menciona: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Con esto podemos ver que todos le fallamos a Dios. Pecamos de muchas maneras y el pecado nos hace sentir mal, nos pone tristes como Pedro, pues el pecado es lo que nos separa de Dios. Pero Jesús es el que nos une a Él, es el que nos perdona, es el que nos limpia y el que nos cambia y nos ayuda cuando oramos para no caer en las tentaciones. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios y su evangelio! Te quiero recordar que si aún no tienes fe, hoy mismo puedes orar, es decir, hablar con Dios pidiéndole fe para que ahora sí creas en Jesús y su sacrificio para el perdón de tus pecados.
Y si ya crees en el Evangelio, sigue orando, arrepintiéndote y confiando en que Jesús ya pagó por tus pecados en la cruz. No te olvides de esta clase tan importante. Platícale a tu familia lo que aprendiste hoy. Por hoy me despido, pero nos vemos muy pronto.